palabra entonces. Capaz sea un poco duro, capaz sea un poco directo, pero quiero ser concreto y quiero que sea de bendición para ustedes. Acuérdense que la palabra de discipulado es una palabra confrontativa. Sí, la palabra discípulo de por sí viene de disciplina. Entonces, de disciplinar a alguien. Y disciplina no hablo de un castigo, sino la disciplina del asumir una responsabilidad, como por ejemplo las disciplinas deportivas, por ejemplo. Son personas que se disciplinan en un deporte para ser buenos en eso. Entonces, nosotros como discípulos nos estamos disciplinando en el camino de Dios. Por eso estamos acá. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser discipulados? ¿Me dicen amén? Amén. Salió medio irregular el amén. Algunos nos dijeron amén, otros dijeron amén con mucha emoción. Vamos a hacer algo más simple. Nadie diga amén, pero los que quieren ser discipulados, levanten la mano. Los que no se retiran, por favor. Nada, enteran. Si están acá, es porque quieren ser discipulados. Es obvio. Pero es importante hacerte este análisis, porque a veces hacemos las cosas por rutina. ¿Y qué hace los lunes? No hago nada. ¿Y usted? ¿Y no vamos al discipulado? Bueno, entonces usted también envía al discipulado. Y terminamos haciendo cosas porque todos hacen. Y no haciendo cosas porque realmente queremos. Entonces, les digo a ustedes, es importante que entiendan que si están sentados acá en un discipulado de lunes, es porque ustedes quieren ser discipulados. ¿Sí o no, amén? Amén. Entonces, decirle que está al lado tuyo, yo quiero ser discipulado. Escuchen, el trabajo de discipular, escúchenme bien, el trabajo de discipular es un trabajo muy complejo. Y es mucho más complejo que el trabajo de predicar. Discipular no es lo mismo que predicar. Jesús predicó y Jesús también discipuló. Y no es lo mismo. Y hay varios pasajes que nos muestran que no es lo mismo, pero uno de los más explícitos con esto fue el apóstol Pablo, que también formó grandes discípulos, fue un gran ejemplo de formador de discípulos. Así como Jesús, el apóstol Pablo levantó grandes discípulos que eran apóstoles de iglesias, que nosotros inclusive estudiamos uno en la última serie que fue de Timoteo, que fue un discípulo de Pablo. ¿Se acuerdan todo eso o no? Entonces, el trabajo de discipular es un trabajo un poquito más complejo. Es un trabajo un poquito más difícil o un poquito más profundo que solamente predicar. Porque el predicar es tan simple como enseñar la obra de Cristo. Entender lo que Jesús hizo. Obviamente que hay prédicas más profundas, prédicas más simples, pero en definitiva el predicar no es lo mismo que discipular. Porque el trabajo de discipular es el formar. El trabajo de discipular es el formar. O sea que si ustedes vienen a ser discipulados es porque quieren ser formados. Y si yo estoy dando este discipulado es porque quiero formarlos. Ahora, en la forma hay un secreto muy importante. Porque en la forma entra el diseño, entra el conocimiento, la experiencia. Por ejemplo, si vos vas a construir una casa, vos no le vas a decir a un contador que te construya la casa. Porque por más que sea un hombre bueno, íntegro, inteligente, laburador, no tiene los conocimientos que vos necesitas para hacer la casa como vos querés que quede. Por eso hay personas capacitadas para eso. A la hora de formar algo, entra mucho las capacidades, los conocimientos. Porque en el formar hay ciertos parámetros que hay que seguir. ¿Sí o no? Imagínense que ustedes le den a un pibito de 12 años a edificar una casa. Que no estudió nada, que no sabe nada, que no entiende nada, que nunca movió una pala ni nunca hizo una mezcla de cemento. Imagínate, y le puede dar lo mejor, puede ponerle toda la onda y todo el empeño. Y el muro va a quedar, y el techo te va a gotear todo y no sé, se te puede derrumbar la casa en algún momento. Está ese riesgo ahí todo el tiempo. Cuando hablamos de formar a Cristo en nosotros, ya hay un diseño armado. Yo no formo lo que Dios quiere formar. Yo formo a Cristo en vos. No, es que vos tenés que entenderme. Yo te puedo entender todo lo que vos quieras, pero si vos querés ser formado, hay un solo modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Ese es nuestro modelo, Cristo. Entonces, no, pero es que yo soy más. Perdón. ¿Para allá? ¿Cómo te va? Johnny, bien, termino. Voy para allá o te llamo si vos estás todavía. Yo cualquier cosa te llamo. Gracias. A ver, la bendición. Gracias. Entonces, ¿qué estaba diciendo?
El modelo es Cristo. Ese es el modelo. Hay un solo modelo, el de Cristo. Entonces, no, pero yo soy más tranqui. Jesús era más loco. Si vos sos más tranqui, va a tener que ser un poquito menos tranqui. Porque el modelo es uno solo. No, yo soy re loco. No, pero Jesús era un poco más tranqui. Y entonces hay cosas que las van a tener que cambiar. No sé si me están entendiendo lo que quiero decirles. Entonces, ser discípulo es querer cambiar la manera de vivir. Eso es ser discípulo, o sea, es cambiar. Entonces, si ustedes están acá es porque quieren cambiar. ¿Cuántos quieren ser los mismos? Me dicen amén. La idea de estar en un discipulado es que vos querés cambiar, querés ser diferente. Entonces es formar. También el hacer discípulos tiene que ver con amar. Porque Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Él nos enseñó que el modelo principal de discipular tiene que ver con el amor, o sea, amarlos. Entonces hay que amarles, tenerles paciencia. Entonces, es un proceso muy interesante de formación de amor. Discipular, para mí, si tuviera que resumir en una sola frase qué es discipular, si bien ya sabemos que es formar a Cristo, el modelo y todas esas cosas, si vamos a los bifes, ¿qué es discipular? Para mí, discipular es formar a los mejores de los peores. Un buen discipulador elige a los peores para volverlos los mejores. Un buen discipulador no es el que elige a los mejores, porque si no, no sería el modelo de Dios. El modelo de Dios en la Biblia siempre fue de los peores, dejándolos como los mejores, porque aún ahí queda la evidencia de que Dios está en medio. Lo que pasó con David. David fue el peor según el profeta, pero fue el mejor para Dios. Y terminó siendo uno de los grandes reyes que inspiró por muchas generaciones. Entonces, a Dios le encanta formar a los mejores de los peores. Y le digo esto porque ustedes acá son los peores. No. Pero muchos miran su condición. Muchos dicen, Cristian, ¿qué Dios me va a querer formar Cristo en mí si vos no sabés ni de la que yo salí? Vos no sabés dónde yo vivo, vos no sabés la familia que yo tengo, no sabés dónde me toca trabajar, porque vos no sabés. Y se llenan de excusas sin darse cuenta que son sus excusas las oportunidades que Dios está viendo para que Él sea glorificado. Amén. Entonces, Él quiere hacer algo grande. No es que vos vas a hacer algo grande, es que Dios quiere hacer algo grande con vos. ¿Me dicen amén o no? Entonces, eso es discipular. Formar a los mejores. David fue un gran discipulador del Antiguo Testamento porque vemos, por ejemplo, que cuando él juntó sus primeros guerreros en la famosa cueva de Adulán, después ustedes pueden leer y profundizar en la historia, yo lo cuento solo a modo de introducción, que él cuando reclutó su ejército, eran literalmente, la Biblia los llama los peores. Porque en esa reunión que hizo David, él estaba frustrado, cansado, lo querían matar, lo perseguían. Tipo, ¿para qué me llamaste rey si todos me van a odiar porque me llamaste a ser rey? ¿Para qué? Yo me imagino a David argumentado, enojado, frustrado, cansado. Y encima dice, bueno, voy a montar un ejército acá para que luche conmigo. ¿Y quiénes vinieron a la cueva de Adulán con él a ser entrenados? Los endeudados, los argumentados, los deprimidos. Eso dice la Biblia, muchachos. Pero de eso salieron los famosos guerreros de David, los matagigantes. Porque los mejores de David fueron los peores con David. Porque esos son los mejores, los que son formados. ¿Me dicen amén o no amén? Entonces, no usen la excusa de su condición para limitar lo que Dios va a hacer con ustedes, porque eso es el discipulado. ¿Amén o no amén? Para eso vengo acá, para eso estoy en un discipulado. ¿Saben que el discipulado tiene que ver con la disciplina? Les decía, ¿sí o no? La disciplina es una cuestión de compromiso, responsabilidad. O sea, no podés ser discipulado si no querés asumir compromisos. No podés ser discipulado si no querés asumir responsabilidades. Es como que voy a no, yo quiero jugar en primera y hoy tengo el profe, el rancho me va a agarrar y me tiene los conos ahí todos los días. Si vos querés realmente llegar a jugar en primera, muchachos, se van a tener que quemar las pestañas, las piernas, las patas llenas de ampolla de tanto correr y entrenar, porque tienen que disciplinarse para llegar lejos, ¿o no? Entonces, ustedes quieren llegar lejos en su propósito con Dios, van a tener que disciplinarse.
Van a tener que hacer cosas que otros no quieren hacer. Van a tener que dar tal vez una milla extra. Van a tener que tomar decisiones que otros no las quieren tomar. ¿Me están entendiendo con lo que les quiero decir? Amén. Entonces, eso es. Y hubo una frase que dijo el apóstol Maldonado el miércoles pasado que me encantó y la anoté y la agregué en la prédica. Dijo, es más fácil entrenar en las habilidades a un hombre fiel que querer formar fidelidad en un hombre habilidoso. No, este es un crack, va a ser re buen discípulo. Y a veces el que parece el mejor termina siendo el más complicado de todos. Porque si hay algo con el que Dios forma en nosotros, es la fidelidad como identidad. Entonces Dios te va a ir cambiando, enseñando muchas cosas de carácter, de emociones que vas a ir dominando, creciendo, avanzando en tu vida espiritual. Pero la fidelidad es la fidelidad a Dios y eso no se cambia por nada. Siendo el peor, la base está en ser fiel. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué venir cuando nadie tiene ganas de venir? ¿Por qué venir cuando tuviste una mala semana? ¿Para qué venir a discipular? Espere, cristian hasta la semana que viene, estoy recansado. ¿Por qué estás acá? Porque soy fiel antes que cualquier otra cosa. Puedo no ser el mejor discípulo de la red de Cristian y Maca, pero soy fiel. Ahí voy a estar. Porque quiero ser mejor. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Amén. Ahí se me sale la break. Bueno, escuchen esto porque tuve una conversación con Dios y se la quiero contar a ustedes. Que es la que da pie a la prédica. Llevo 20 minutos y no empecé a predicar todavía. Pero voy rápido. Voy a tratar de ir más rápido la sangre de Cristo. Porque estuve hablando con Dios porque sinceramente valoro mucho y los amamos mucho con Maca a ustedes, que son parte de nuestro equipo, principalmente a nuestros discípulos directos. ¿Por qué? Porque nos tienen una paciencia. Si bien nosotros tenemos paciencia a ustedes muchas veces, ustedes también nos tienen paciencia a nosotros, porque a veces no podemos ser ese líder presente que nos gustaría ser o que a ustedes probablemente les gustaría tener. Que esté todo el día mandándote mensajes, que vaya a tu casa a tomar mate. A mí me encanta. Ustedes miran que yo no quiero. No es que no quiero, es que realmente a veces no nos dan los tiempos. Porque estamos en un montón de compromisos que también tienen que ver con la obra de Dios y todo lo que estamos haciendo. Pero entonces yo hablé con Dios, porque a mí, yo cuando siento esa crisis emocional en algún área, yo siempre hablo con Dios. O sea, obviamente trato de descargarme por ahí. Entonces Dios es como mi psicólogo en ese sentido. Y entonces yo le digo a Dios, Señor, yo me siento mal. Yo me siento re mal líder. Porque hace como 6 meses que tengo ganas de hacer una juntada con mi discípulo. Ponerle, vamos a hacer una juntada con los mentores. Y tengo que hacer. Y sigo diciendo que tengo que hacer. Y sé que la tengo que hacer. Pero como que yo, como tratando de sincerarme con Dios, le decía, me siento mal. Y alguno podría decir, Cristian, sí, tenés razón. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero estar, realmente me gustaría estar más tiempo con ellos. Y Dios ahí me pegó una hermosa enseñanza espiritual. Porque Dios te confronta con la Biblia. O sea, no me va a llevar a leer. Entonces, me llevó a la Biblia y me empezó a mostrar algo que me hizo llorar mucho. Pero me hizo ver el modelo de Jesús. Porque si hay alguien que nos dejó un modelo de discipular, es Jesús, ¿o no? Pero Jesús sintió un dolor tan profundo, porque él, acuérdate que era 100% hombre. 100% Dios, pero también era 100% hombre. O sea, que él sentía. Él también se ponía triste, él también estaba bajón. Él, cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. O sea, básicamente, tengo ganas de morir. Y estando en esa situación, Dios me llevó a sentir lo que sentía Jesús leyendo los pasajes bíblicos, que no se los puse a todos acá para no hacerlo largo, pero leyendo los pasajes bíblicos, el dolor que había en el corazón de Jesús por tener que irse. Porque él generó una afinidad tan linda con los discípulos, él los guiaba, los enseñaba, los llevaba, los traía, les exhortaba, le daba de comer, él le hacía todo a los discípulos. Los malcrió mucho y ahora tocaba irse. Y yo tengo que morir, muchachos, y el mundo no me va a ir a más. Pero no lo voy a dejar huérfanos. ¿Se acuerdan que Jesús le decía eso? ¿Por qué Jesús le decía eso? Porque él sentía que los iba a dejar huérfanos. Es más, yo creo que Jesús en alguna oración que hizo por ahí a las escondidas, que estaba solito con Dios, él le habrá dicho, pero Dios, yo no puedo dejarlos a estos huérfanos acá.
Si yo soy su líder, su mentor, yo soy el que le manda mensajes para ir al culto, yo soy el que le ayuda a pagar el cole, yo soy el que... Señor, ¿cómo puede ser? Y yo me lo imagino a Jesús reclamándole a Dios su ausencia porque él se tenía que ir. Y ahí Dios me dijo que lamentablemente muchas veces en esos momentos de supuesta ausencia del líder es donde Dios forma a los mejores. Porque mientras sean guiados por un hombre están limitados, pero cuando aprenden a ser guiados por Dios, viven una vida ilimitada. Y entonces me rompió el corazón, pero Dios me dijo, poné a tus discípulos en mis manos. Y me di cuenta que mi mayor inversión para ustedes no es solo dar el discipulado los lunes. Mi mayor inversión para ustedes no es, no sé, ir a orar un domingo a unos cuantos, a los que me da el tiempo en la adoración, por ahí cuando hay un rato. Me di cuenta que mi mayor inversión con ustedes es orar por ustedes. Porque Dios, en definitiva, es el que se encarga. ¿Sí o no? Porque Jesús nos dejó ese modelo. Entonces les cuento todo esto porque fue como yo con Dios ahí peleando y Dios retándome y enseñándome. Y esa sensación estaba en mi corazón hasta que Dios me empezó a enseñar, y por eso les quiero leer para que ustedes aprendan también a discipular de la manera correcta. Los discípulos de Jesús, escuchen lo que Dios me mostraba. Los discípulos de Jesús fueron mejores discípulos con Jesús o sin Jesús. Analicen esto conmigo. Los discípulos de Jesús fueron mejores con Jesús o sin Jesús. Mientras Jesús estaba andando detrás de Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ahí nadie los pudo parar. Ahí se pudrió todo. Ahí vieron lo que era milagros, crecimiento, multiplicación, formar otros discípulos, levantaron los primeros diáconos. Fue una experiencia increíble para los discípulos de Jesús caminar en el ministerio sin Jesús. Pero su verdadero crecimiento fue sin Jesús. Y eso a mí me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza y quiero que ustedes vean que lo que a ustedes los vuelve mejores discípulos no es cuánto tiempo yo esté con ustedes, sino cuánto tiempo ustedes se conecten con Dios. Eso es lo que a ustedes en definitiva los vuelve mejores discípulos. Y ustedes quieren ser mejores discípulos, ¿o no? Entonces, Dios los quiere llevar a vivir una vida ilimitada. ¿Me dicen amén? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4, y ahora sí empiezo a predicar. Así me llama un matecito después. Está re lejos. Y mi mensaje, ahí el de Maca, gracias, perdón. Primera de Corintios capítulo 2. Voy a leer algunos versículos salteados, pero está muy bueno esto. Eso leo, Primera de Corintios capítulo 2. Y ese va a ser el centro del mensaje de hoy. Y después Gálatas 5. ¿Están ahí? Escúchenme, si no están ahí, no importa, escúchenme a mí. Y mi mensaje y mi predicación, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que formó grandes discípulos. ¿Cuántos de ustedes van a ser grandes discípulos de Jesús? ¿Cuántos van a depender de un hombre? Me dicen amén. Viene ahí. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Escuchen, porque el apóstol Pablo está diciendo, la predicación que yo le dije, predicar no es lo mismo que discipular. Cuando hablamos de predicar, el mensaje es sencillo. Por eso cuando salimos con invasión salimos todo. Y el mensaje es sencillo. Y que si vos crees te va a sanar, no sé, capaz un tartamudo puede orar y se va a sanar otro igual. Porque no se trata de cómo lo explica, de cuánta oratoria homilética tenga, cuánta formación teológica tenga, cuántos años de iglesia tenga. Con el simple hecho de enseñarte a creer, ya está predicando. Con el simplemente hecho de hablar de la obra de Jesús, ya está predicando. Con el simple hecho de tomarle las peticiones y decirle que vamos a estar orando para que se sanen, ya le está predicando. Y él le dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, recordemos que el apóstol Pablo era un erudito. Tenía mucho conocimiento y muy profundo. Fue formado por los mejores. Pero él dice, a la hora de predicar, mi mensaje era sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Escuchen esto, por favor.
Cuando dice del poder de Dios, está refiriéndose a que la predicación era sencilla, pero con demostración. Con demostración. O sea, yo te muestro esto, te predico esto, pero te muestro esto. Por eso, en Invasión no es tan difícil lo que tenés que hacer o lo que tenés que decir, sino que lo más loco es lo que Dios hace. ¿O no? Que se sanen, que ven la mano de Dios, que se restaure la familia y vemos que Dios responde de manera sobrenatural, porque eso estamos predicando. Demostración. Ahora, sin embargo, dice Pablo, escuchen, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. ¿Eso qué es? Discipular. Mi predicación es muy sencilla, pero cuando hablo con creyentes maduros, a estos sí les doy con un caño. No, mentira. Les hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernadores de este mundo, sino quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ese versículo lo leíste y lo escuchaste alguna vez, ¿sí o no? Sí. Pero ahora el apóstol Pablo está explicando qué quiere decir ese versículo. Quiero que ustedes me entiendan, ustedes son discípulos. Amén. Ustedes son discípulos. Amén. El apóstol Pablo dice, hay predicación y hay discipulado. Hay evangelio y buena noticia y hay formación de personas que quieren cambiar su manera de vivir. Y él dice, a esto se refieren las Escrituras cuando dicen que Dios tiene preparadas cosas que nunca se escucharon, que nunca se vieron y que nunca nadie se imaginó. Esas cosas Dios tiene preparadas para los que le aman. Escúchenme bien, para los que le aman. Y él está refiriéndose a los misterios que hay en Dios que solamente están guardados para discípulos. La predicación es para todo el mundo. El discipulado, hay unos misterios que son solo para ustedes. Hay cosas que Dios preparó para todo el mundo. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. O sea, la oportunidad de creer en Él la tienen todos. Pero la oportunidad de descubrir lo que Dios tiene preparado para ustedes, esos misterios que Dios preparó, solo son para discípulos. Solo son, o sea, quiero decirle, hay algo que Dios quiere hacer con ustedes que ni ustedes se imaginan, que nunca lo vieron, que nunca lo escucharon. Esas cosas gigantes Dios quiere hacer con los discípulos. Con los que le aman. Ay, pero yo le amo, pero no soy discípulo. Jesús dijo, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Ustedes me van a seguir. Es más, Él dijo, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. O sea que parte de la demostración del amor tiene que ver con la entrega y el sacrificio. Donde hay un discípulo que decidió dejar todo en un segundo plano para seguir a Jesús, para ser discipulado, para ser formado como Jesús, esa persona, hay algo preparado de Dios para ellos que no la tiene el resto. Pero somos no sé cuántos miles de millones de cristianos en el mundo. Hay muchos cristianos y muchos le hablan a Dios, pero hay unos pocos que quieren ser discipulados. Por favor, decirle al que está al lado tuyo, Dios preparó algo especial para vos. Dios preparó algo especial para vos. Ahora yo les pregunto a ustedes, esa formación y esos misterios que son solo para ustedes, ¿dónde están? En el discipulado, muchachos. Por eso en un culto hay 30,000 personas y en un discipulado hay en total unas 2,000 o 3,000. Por eso nosotros con Maca congregamos más de 700 personas los domingos, pero nuestro discipulado general tendremos acá unas 120. ¿Me entienden lo que quiero decirles? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hay cosas que son para todos, pero hay algunas que son
para unos pocos locos que quieren ir más allá. Para unos pocos locos que quieren cambiar su vida y ser discipulados como Jesús. ¿Me están entendiendo lo que les digo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos? Me dicen amén. Me encanta cómo le enseña el apóstol Pablo. Esto es lo que se refiere a la Biblia cuando dice esto. Pero fue a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. O sea, hay cosas que son para vos que Dios se las reveló a nosotros. Está diciendo el apóstol Pablo que le está enseñando a los discípulos de Corinto. Fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea que los misterios están en definitiva en el Espíritu. O sea que mi buen liderazgo tampoco depende de mi liderazgo, sino que depende también de mi conexión con el Espíritu. Porque en el Espíritu están los misterios que están preparados para los que son discípulos. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Es decir, que Dios tiene cosas preparadas, cosas inimaginables para ustedes. ¿Me dicen amén o no amén a eso? Cosas inimaginables, cosas que no te imaginas. Imagínate al nivel que llega esto, que es mucho más de lo que puedas imaginar. Veamos el modelo de Jesús. Jesús predicó, Jesús enseñó por todos lados, Jesús sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos. Pero si hay algo a lo que Jesús se dedicó a hacer, fue hacer discípulos. Había una multitud, pero estaban sus discípulos. Él predicaba, pero también discipulaba. Y cuando habla Jesús con sus discípulos en una ocasión, le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan de esa charla con sus discípulos? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Que el espíritu de Elías o alguno de los profetas, algo de eso, algún profeta de Dios son. ¿Qué es lo que siguen diciendo los judíos hasta hoy? Que era un profeta. Ahora, Jesús, está bien, eso dice la gente que escuchó, que vio milagros. Ahora, ustedes, ¿cuál es la diferencia? Los que recibieron una prédica y los que recibieron un discipulado. Entre todos y este grupo hay una diferencia. Ellos piensan una cosa y estos piensan otra. Escúchenme por favor esto, quiero que entiendan. ¿Por qué piensan cosas diferentes? Porque discipular es cambiar la mentalidad de la gente. Discipular es cambiar la mentalidad. Y por eso él le dijo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que dicen de mí? Y ahí salta Pedro, que todavía era Simón, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y le tiró data ahí una masa. La tenía clarísima. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Muy bien, ya no serás llamado Simón, ahora serás llamado Pedro, porque no te lo reveló carne. O sea, no te lo enseñó Jesús acá, tu líder. Eso es porque estás conectado. O sea, sos un discípulo no porque me seguí, porque me va a todos lados, porque me pasa el agua, porque me convidás, porque viajás conmigo, porque te va a predicar conmigo, porque también oraste por milagro. Eso es porque te conectaste a Él, porque eso no te lo reveló carne y sangre. No es que un día yo les enseñé a ustedes, yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús no le estaba enseñando eso, él estaba viendo si estaban conectados. Una vez que mi discípulo se conecta con Dios, ahí esa es una piedra sobre la que Dios quiere edificar su iglesia. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, un discípulo es el que cambia su mentalidad. Es el que cambia su concepto. Es el que se conecta con Dios. Y como se conecta con Dios, piensa diferente. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Amén. ¿Cuántos quieren ser discipulados? Me dicen amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Hizo discípulos. Predicó un montón. Le dio de comer a una banda, le sanó un montón, le liberó a otro montón, pero hizo discípulos. Formó. A los otros les predicó, pero a estos los tuvo que exhortar, les tuvo que dar forma. Hubo un trabajo de diseño, hubo un trabajo de modelo. Hay un modelo y empezó a formar en ellos un modelo. Y eso que eran los discípulos eran de cualquier lado. Uno era cobrador de impuestos, otro era perseguidor, otro era matón, y otro era pescador por ahí.
Y entre todo eso un popurrí de discípulos, porque el buen líder forma a los mejores de los peores. Jesús no se fue a levantar a ver a todos los amén, mi amor. Jesús no se fue a levantar a los eruditos judíos que más conocían o más entendían. No, se fue a buscar ahí, por ahí a los peores, pero que sabía que eran fieles, que sabían que eran capaces de dejarlo todo por Él. No sé si me están entendiendo. Que querían cambiar su vida, que querían cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Discípulos. Digan fuerte conmigo, discípulos. Los discípulos se los prepara para formar discípulos. Si yo soy discipulado por Jesús, es porque lo que quiero lograr con mi vida es discipular para Jesús. Lo voy a decir de nuevo. Si yo quiero ser discipulado por Jesús, es porque lo que yo quiero hacer es discipular para Jesús. Si yo entiendo que lo que Jesús hizo fue discipular y quiero formar a Jesús en mí y quiero ser su discípulo, su aprendiz, es porque quiero hacer lo que Él hace. Entonces yo entiendo que parte de lo que Dios quiere hacer con mi vida es hacer discípulos. Por favor, digan fuerte conmigo las palabras discípulos. Discípulos. Hay que hacer discípulos. Pero Cristian, yo quiero estudiar arquitectura. No estudien nada. No. Escuchen, el tema es que cuando Jesús... No, escuchen, ahí le doy el contexto. Cuando Jesús los manda a ser discípulos, Mateo 28, 18, cuando Jesús los manda a ser discípulos a sus discípulos, le dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Se acuerdan? Cuando dicen hagan discípulos en todas las naciones, la palabra original griega es etnos. Hoy entendemos claramente a qué se refiere con eso. Entonces, lo que Dios está queriendo es que si vos vas a ser un gran arquitecto, un gran profesional, un gran empresario, un gran lo que sea que te guste hacer, un gran médico, en donde Dios te ponga, vas a ser el mejor, pero ahí vas a tener que formar muy buenos discípulos arquitectos, muy buenos discípulos empresarios, porque en el etnos donde Dios te pone, no es para que vos solamente seas un gran empresario. ¿De qué le sirve a Dios que vos seas un gran empresario? Es más, ¿de qué te sirve a vos ser un gran empresario? ¿Una cama más cómoda para dormir? ¿Un auto más cómodo para manejar? Pero no te cambia la vida ser un gran empresario. Pero Dios quiere que seas un gran empresario porque en ese etnos vas a ejercer influencia y vas a formar discípulos. Entonces van a venir empresarios y te van a decir, ¿cómo hiciste para crecer tanto tu empresa? No, es que está el favor de Dios conmigo porque tengo carácter, porque manejo mis emociones, porque... Entonces, uno puede formar discípulos en el etnos que me toca estar. No sé si me estoy haciendo entender con lo que les estoy hablando. Jesús hizo discípulos. En la versión lenguaje actual, el versículo de Mateo 28, 18, el que les mencioné recién, Jesús les dice, ustedes, o sea, la traducción me gusta, ustedes vayan, 28, 18. Pero ahora lo leo en lenguaje actual. Dice, vayan y hagan más discípulos míos por todos los países de la tierra. Vayan y hagan más discípulos míos. Me gusta esa traducción porque lo que Jesús quiere no son discípulos tuyos, son discípulos de Él. Muchachos, Dios no quiere discípulos de Cristian, Dios quiere discípulos de Cristo. Ahora, ¿de qué manera Cristian puede formar discípulos de Cristo? Únicamente por medio del Espíritu de Cristo. Por eso vamos a seguir leyendo el mismo capítulo que estábamos en el versículo 11. O sea, 1 Corintios 2, ahora desde el versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios. Digan conmigo, mentalidad. Nadie conoce los pensamientos, o sea, la manera de pensar de una persona, sino su propio espíritu. Nadie conoce la manera de pensar de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.
Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Escuchen esto, por favor. Porque el discipular es una tarea 100% espiritual. En cuanto se vuelve humana, mi discipulado es mediocre y limitante. Pero cuando mi discipulado es en el Espíritu, los hago dependientes de Dios, son discípulos de Cristo y viven una vida cristiana ilimitada. No se limitan a su líder, sino que se limitan a un Dios que no tiene límites. No sé quién me está entendiendo. Y me gusta cómo dice el apóstol Pablo, porque él mismo dice estas palabras, él está diciendo, el discipulado es revelar misterios, ¿sí o no? O sea, les hago repasar esto conmigo para que les quede claro esto y le quede como marcado en su corazón. Ustedes que son discipulados por Jesús, escúchenme bien. Él les dice, predicar es con un mensaje sencillo. Ahora, discipular es con un mensaje un poco más profundo de sabiduría. Pero no es la sabiduría humana o terrenal que usan los gobernantes, sino que es una sabiduría que viene de Dios. O sea, que un buen liderazgo también viene de Dios. Y él le dice, esto es lo que dicen las Escrituras, las cosas escondidas, estos misterios que son cosas que Dios preparó para ustedes, las cosas grandes que Dios preparó para ustedes, se nos las reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo. Está hablando de la formación de discipulado. Cuando yo te estoy discipulando, te estoy revelando misterios de Dios para tu vida. ¿Me dicen amén? Y en ese proceso, fíjense que él les dice, cuando te revelo un misterio de Dios, esas palabras que te estoy diciendo no son ni siquiera palabras humanas, palabras mías, sino que son palabras que el Espíritu nos da, porque de esa manera revelamos o enseñamos una verdad espiritual por medio del Espíritu. O sea que es todo espiritual. Y si ustedes están acá hoy y yo les estoy hablando, puede ser algo simple, puede ser una enseñanza de coaching, de formación, yo puedo enseñarles un montón de cosas que aprendí, que están en mi conocimiento, pero si algo de esto yo les estoy enseñando es porque está en mi espíritu y que si ustedes la entienden y la reciben, son misterios que los van a llevar en su vida cristiana a una vida totalmente ilimitada, a vivir en la libertad de Dios. ¿Me dicen amén? Quiero que ustedes lo reciban porque ustedes van a ser los mejores. Amén. Un poquito más de fe. Ustedes van a ser los mejores. A los que no son espirituales, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto es un pasaje que leyó mi papá el domingo en el culto, no sé si ustedes lo escucharon. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Eso es un discípulo. ¿Qué te hace un discípulo? Tengo la mente de Cristo. ¿Y saben qué importante es el aprender a tener la mente para ser un buen discípulo? Una vez les voy a contar un secreto. No le cuentan a nadie. Una experiencia privada que tuvimos en la iglesia. Una vez yo estaba empezando a ayudar acá en el ministerio, en la iglesia. Y yo les decía, estaba un grupo de personas que trabajan en la iglesia también con cuestiones administrativas y todo. Estábamos hablando ahí. Fue hace un par de años ya atrás. Y me acuerdo que yo les digo, yo estoy seguro que mi papá va a querer hacerlo así. Y entonces le codea al que está al lado y le dice, tiene razón porque él es el hijo. Y yo le digo a ellos, no les digo esto porque yo sea el hijo. Les digo esto porque esto es lo que Dios haría. Y yo sé que mi papá haría lo que Dios haría. Entonces, si yo me rijo por la Biblia, esto es lo que habría que hacer. Y yo le dije con una seguridad que nos fuimos a hablar con mi papá. Pastor, mire, estamos viendo esto, si hacemos así o hacemos acá. Estamos viendo la opción de hacerlo así. Sí, así háganlo, me parece perfecto. Coincidió con lo que yo le estaba diciendo, pero mi seguridad no era porque yo le conozco a mi papá, es porque yo le conozco al Dios que guía a mi papá. Entonces, si mi papá, que es el pastor, es un discípulo de Cristo y yo aprendo a ser un discípulo de Cristo, voy a ser el mejor discípulo de mi papá. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Y si yo lo formo a ustedes como discípulos de Cristo, van a ser los mejores discípulos míos, los mejores discípulos de mi papá, pero lo mejor es que van a tener la misma mentalidad.
Yo sé que esto haría el pastor. ¿Y vos qué sabés si ni una foto no tenés con el pastor? No, yo no sé, no lo conozco al pastor personalmente, capaz nunca me puso la mano en la cabeza, pero yo tengo la misma mente que tiene mi pastor, que tiene mi líder, la tengo yo, porque es el mismo espíritu el que formó a mi pastor, le formó a mi líder y también me está formando a mí, porque soy un discípulo de Cristo. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, me encanta cómo el apóstol Pablo ni siquiera habla de él, sino habla del grupo. Dice, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Eso es un discípulo. Alguien que cambió su mentalidad. Por favor, móvele el brazo que está al lado tuyo y decirle, cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad, cambia tu mentalidad. Chicos, no saben lo difícil que es. Porque todos amamos a Dios, sentimos a Dios, lloramos con Dios. Pero no todos, por sentir a Dios, quieren cambiar su manera de pensar. Cambia tu mentalidad. No sé, sos depresivo, vas a tener que cambiar tu mentalidad. Sos enojón, vas a tener que cambiar tu mentalidad. Sos pesimista, vas a tener que cambiar tu mentalidad. Porque cuando sos un discípulo de Cristo vas a decir, no, todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman. Sí, pero parece un loco. No, es que yo entiendo, mi mentalidad está en otra cosa. Cambiar tu mentalidad. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Me pasó que muchas veces Dios me confrontó con mi mentalidad para seguir cambiando y sé que Dios sigue en ese proceso conmigo. Pero principalmente mi mentalidad para estar alineado con Jesús tiene que ser una mentalidad de una persona sacrificada. O sea, yo morí para Cristo. Y eso me ayuda a tener la mentalidad que necesito como discípulo de Jesús. Y eso me va formando y me va enseñando muchas cosas. Pero en muchas ocasiones Dios me vuelve a confrontar como diciendo, ¿y por qué te preocupa tanto esto si supuestamente vos ya lo entregaste todo? ¿Por qué te preocupa, por ejemplo, perder un discípulo si ya lo pusiste a tus discípulos, lo pusiste en la mano de Dios? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué te entristece? ¿Por qué te deprime? ¿O por qué te desesperás por alcanzar tantas cosas si lo pusiste en las manos de Dios? ¿Me están entendiendo lo que les digo o no? Esa es la mente de Cristo. Por favor, decirle de nuevo al que está al lado tuyo, pero con ganas, cambia tu mentalidad. Para ser discípulos de Cristo tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando estamos en alguna situación, piensen, ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? ¿Cómo pensaría Cristo en esta situación? Y no es espiritualizar ni volver místico, nada. Es pensar que es lo mejor. ¿Me están entendiendo? Discipular es cambiar la mentalidad. Y esto les estoy enseñando a ustedes que van a discipular a otros. El trabajo de discipular es cambiar la mentalidad. Así como lo hizo David. Cambiar de deprimidos y endeudados a matagigantes. Cambiaron su mentalidad. Y mi deseo con ustedes en este discipulado es cambiarles su mentalidad para que cuando les toque dar un discipulado a ustedes con alguien más, les cambien su mentalidad. ¿Me dicen amén? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es eso? Discipulado, muchachos. O sea, Dios les está exigiendo un cambio de conducta, no a todo el mundo, a la multitud. Le está exigiendo un cambio de conducta a discípulos. Cambien su manera de pensar, cambien su conducta, deja de hacer esto. No te desesperes porque alguien deje de hacer algo. Desesperate porque cambie su mentalidad. Porque si cambia su mentalidad, solo lo va a dejar de hacer. ¿Estás desesperado para que tu discípulo deje de andar con noviecita para ese saltamonte? ¿Estás desesperado? Le picó. Pará, escuchá. ¿Estás desesperado? ¿En serio? ¿Estás desesperado en que tu discípulo deje de ir a los boliches? ¿Estás desesperado? Escuchen, pero lo más importante no es lo que ese chico hace o deja de hacer, sino el cambio de mentalidad. Porque si él lo deja de hacer, pero no cambió su mentalidad, lo va a volver a hacer.
Entonces yo digo, Mati, no te vayas mal a boliches, Mati, no te vayas mal a boliches, Mati, deja de hinchar. Mati, vamos a hacer, escuchen, vamos a hacer vigilia de oración el sábado a la noche en mi casa. Entonces, y él me dice, no, yo ya no voy mal a boliches, ¿por qué? Porque todos los sábados me tiene Cristian de vigilia en la casa ahí. Y entonces, claro, dejó los boliches. Pero si él no cambió su manera de pensar, 2 semanas que yo no hago una vigilia de oración en mi casa, va a volver a ir. Porque el problema no es lo que hace o lo que deja de hacer, sino su mentalidad. El que es discipulado cambia su manera de pensar. Acá, cambia acá. Mira que está la tuya y decirle, cambia acá. Cambia acá. No, pero estoy viendo cómo hago para dejar la pornografía. Cambia acá. ¿Cómo hago para dejar los juegos de azar y todo esto del casino virtual ahora? Cambia acá. Cambia acá. ¿Cómo hago para dejar de mirar a mi nita a ver si me pongo de novio o no me pongo de novio? Señor, yo te quiero entregar mi vida, pero no puedo, Señor. Cambia acá. Muchachos, ¿dónde hay que cambiar? No, que nadie vea que yo hago esas cosas, lo voy a hacer fuera de la iglesia. No estás cambiando tu mentalidad. Se tientan algunos muchachos ahí. Se golpean ahí, le ponen nombre y apellido. Ser discipulado es cambiar la mentalidad. Por favor, digan conmigo, ser discipulado es cambiar la mentalidad. Es cambiar la mentalidad. Entonces, déjenlo que Dios los convierta en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ahí recién aprenderán a conocer lo que no conocían, a conocer la voluntad de Dios, los misterios que hablaba Pablo recién. O sea, en el discipulado vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el misterio y lo que Dios preparó? Y ese misterio, esa voluntad de Dios, es una voluntad, es un propósito, algo que nunca nadie vio, que nunca nadie oyó, que nunca nadie se imaginó. Son cosas inimaginables que están preparadas para los que cambian su manera de pensar y no imitan las conductas de este mundo, sino que se dejan transformar por Dios. ¿Me están entendiendo cómo voy uniendo las cosas? ¿Amén o no amén? Ese me quedó pegado del meme de la viejita. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Y la viejita que está dando una nota y ahí me quedó, se me pegó. Y me da gracia. Escúchenme esto, porque esto también Dios me habló y voy como cerrando. Si querés poner una musiquita de fondo, tranca así para que los chicos piensen que ya termino. Porque ahí ustedes van a decir, ay, ya puso música, ya va a terminar, ya. Pero vamos, que ya va a terminar ya. No, escuchen, en serio. El discipulado es una guía. Me quedé tentado. El discipulado es una guía. Pues, comíamos mate, mi amor, ahí. O comíamos uno, me acabo uno. Estaba la música, estaba esperando, ahí también me conecto. Gracias. Escúchenme esto, por favor, para ir cerrando, en serio. Entendemos que el discipulado es una guía. Si vos tenés un discípulo, tenés una guía. Ya esto estamos hablando de antes. No sé, yo estaba estudiando para la prédica del sábado, estaba estudiando un poco la historia de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los discípulos que tuvieron desde el 500 hasta el 300 antes de Cristo. Estudié un poco su historia porque me gustaba el análisis que ellos hacían de un principio divino, ¿no es cierto? Pero cuando estudiaba un poco esto decía, Sócrates no sé qué cosa, pensó tal cosa, enseñó tal cosa, buscó tal otra, y su discípulo, o sea, 500 años antes de Cristo, un filósofo que ni siquiera era parte del ministerio de Dios o del pueblo de Dios, ya tenía discípulos. O sea, el concepto de discípulo no tiene que ver con un concepto eclesiástico o ministerial. Es un concepto de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de un discípulo, ustedes que son discipulados, esto quiere decir que hay una guía, que yo quiero ser guiado y que hay alguien que quiere guiarme. Ahora, hubo un ejemplo gigante que lo leemos 1000 veces en la historia, donde un gran grupo de personas fueron guiados por Dios, pero limitados a un hombre, que fue el ejemplo de Moisés.
Moisés representó a Dios para guiar a todo un pueblo. ¿Conocen ustedes la historia? Todo un pueblo de cientos de miles de personas seguían a un hombre que en teoría los guiaba de parte de Dios, ¿se acuerdan? Pero la gente, aunque le creía a Dios, estaba limitada a un hombre. Y Dios me enseñó esto. La única manera de que Dios guíe a personas por medio de un hombre o limitadas a un hombre es por medio de leyes. Pero cuando Él nos guía directamente conectados con Dios, es por medio de su Espíritu. Entonces ahí no, por eso es que decimos, no es que eso era la religión. No es que la religión fue la única manera de contener a un grupo de personas siguiendo a un hombre. Por eso hoy nosotros tenemos leyes civiles y sociales de ética moral, de convivencia social y todas estas cosas, porque las leyes marcan un parámetro para todo el mundo. Porque es la única manera de que hombres puedan ordenar y guiar a más hombres. Pero cuando hablamos de discípulos de Cristo, mi guía no me limita a un hombre. Mi guía me limita a un Dios sin límites. ¿Quiénes me dicen amén? Amén. Cristo. En Cristo ya no vivimos por leyes. No vivimos guiados por un hombre, sino guiados por el Espíritu. Mi trabajo como líder es conectarte a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Ese era su trabajo, conectarte al Padre. El trabajo de un líder es enseñarte, instruirte, pero enseñarte a aprender a ser guiado por el Espíritu. Jesús tuvo la limitante que aunque muchos lo comparan con Moisés, porque guió al pueblo de Dios y fue un referente muy grande, aunque muchos lo quieren comparar con Moisés, Jesús, la diferencia es que él no iba a estar presente. Entonces a Jesús no le quedó otra opción que conectarlos con Dios. Entonces Jesús le dice, muchachos, a ustedes no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ustedes van a tener que aprender a subsistir espiritualmente por el Espíritu. Pero eso les conviene, o sea, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo no sea ese líder presente que está todo el día detrás de ustedes, haciendo vigilia los sábados para que no salgan por ahí de joda. A ustedes les conviene, porque si ustedes dejan de salir de joda, porque Dios les habló, van a cambiar su vida para siempre. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Y Jesús le decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo imagino a los discípulos, pero ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a convenir que vos te vayas? A ustedes les conviene, como yo le diga, muchachos, a ustedes les conviene que yo viaje a predicar por el mundo y no esté los lunes de discipulados. Usted va a decir, ¿cómo que me conviene? Si a ustedes les conviene, porque ustedes se conectan directamente a Dios. Jesús formó discípulos de Dios, conectados a Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué hay ministros que abandonan su ministerio y se desmorona todo el ministerio que estaba debajo de ellos? Porque fue un pueblo limitado a un hombre. Jesús los abandonó porque tuvo que irse, pero su ministerio no se desmoronó. Su ministerio se volvió aún más fuerte cuando él no estaba. ¿Cuál es la diferencia? Que no los limitó a él. Le dijo, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Eso es lo mejor para ustedes. No es que yo esté acá con ustedes dando la célula o que yo los lleve a predicar. Lo mejor para ustedes es estar conectados con Dios. ¿Quién me dice un amén? Jesús dejó su ministerio y su ministerio se multiplicó. Otro hombre que formó grandes discípulos en la historia, en la Biblia, fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tampoco pudo ser un líder presente como él quería. Es más, él le dice con lágrimas, dice, me encantaría estar con vos, me encantaría volver a verlos, me encantaría verlos allá en Éfeso, me encantaría, pero no puedo. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Y sus mayores discipulados y enseñanzas las hizo estando preso, aislado de sus discípulos. ¿Y cómo formó tan grandes discípulos? Porque no los volvió limitantes, no los limitó a él, no los formó dependientes de él. No le quedó otra que volverlos dependientes de Dios. Y eso es lo más lindo, porque ahí vemos cómo Dios obra realmente en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén?
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y viste que ustedes pensaron que terminé. Por lo tanto, Cristo, en verdad, está el apóstol Pablo enseñando. Cristo en verdad nos ha liberado. Pablo nos está diciendo, muchachos, no salgan de joda. Él dice, todo a ustedes les es lícito, muchachos, pero no todos los edifica. Aunque no todos quieren ser edificados. Acá no hablamos de qué podés y qué no podés. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a las leyes. Salteamos al versículo 13 para ir cerrando. Gálatas 5:13 en NTV estoy leyendo. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, no atados, no limitados, a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza de pecado. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose entre ustedes, tengan cuidado, corren peligro de destruirse entre ustedes. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Eso es formar buenos discípulos. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Muchachos, mi mayor enseñanza a ustedes como discípulos no son revelaciones bíblicas, teológicas profundas. Mi mayor enseñanza como líder es déjense guiar por el Espíritu Santo. ¿En qué? En todos los aspectos de la vida. Pero es que estoy viendo si me pongo de novio o no me pongo de novio. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Es que no sé cómo le digo, qué no le digo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Es que voy a poner un negocio y no sé si poner otro negocio. Busca la guía del Espíritu Santo. Y ya nos queremos casar este año y nos vamos a casar. Busca la guía del Espíritu Santo. ¿Qué decimos si tenemos o no tenemos un hijo? Yo te puedo dar muchas recomendaciones personales de mi experiencia o de cosas que viví yo, pero jamás voy a poder tomar una decisión por vos, porque mi intención es que busques la guía del Espíritu Santo. Busquen la guía del Espíritu Santo. ¿Quién me dice un amén ahí? Déjense guiar. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. O sea, no dice que desaparecen los impulsos de mi naturaleza, sino que ahora tengo una fuerza mayor que mis impulsos. O sea, los impulsos están, pero hay otro impulso que se volvió más fuerte. No sé si me están entendiendo. No es que no tengo más ganas de hacer lo que antes me gustaba hacer. No, las ganas van a estar y los impulsos van a estar. Pero hay un impulso más grande en mí porque me dejo guiar por el Espíritu, porque cambié mi mentalidad y puedo ser tentado, puedo ser perseguido, puedo pasar por lo que sea, pero mi mentalidad cambió y estoy conectado a Dios. Me dejo guiar por Dios en todos los aspectos de mi vida. Lo mejor que les puede pasar, muchachos, chicas, chicos, en la edad, en la circunstancia, en la situación que estén, no me importa la situación de la vida en la que estén, aprendamos, o aprendan, mejor dicho, como discípulos, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, a buscar la guía del Espíritu Santo. Te sentís incómodo y déjalo de hacer, pero no lo vas a dejar de hacer porque yo te digo, porque yo te vi. Lo vas a dejar de hacer porque te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Dios quiere formar en ustedes discípulos de Cristo. Y aunque a mí me duela, yo sé que Dios está formando en ustedes grandes discípulos de Cristo, que van a conquistar cosas que nunca se vieron. Cosas que ni ustedes se imaginaron para ustedes mismos, son las que Dios quiere hacer. Y yo no lo estoy diciendo para quedar bien. Les estoy diciendo en serio, y yo tengo la seguridad que todo el tiempo el amor y la oración que le estoy dedicando a ustedes no es para que les vaya bien, es para que la rompan. Es para que sean los mejores en donde Dios los ponga. Que se note que son discípulos de Dios. Que se noten que están conectados y guiados por Dios. Que la rompan donde sea. En su familia, en lo personal, en lo empresarial o lo profesional. Pero también como hijos de Dios, ministros de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Conectados a Dios van a dar mucho fruto. Pero separados de Dios no van a poder hacer nada. Por más que vengan todos los discipulados, por más que vivas adentro de mi casa, separados de Dios, no van a poder hacer nada. ¿Les gustaría dejarse guiar por Dios?
¿Le gustaría cambiar su mentalidad? ¿Le gustaría que se pongan de pie? Vamos a orar, por favor. Realmente espero que Dios te haya hablado con esta palabra. Sé que no fue coincidencia que hayas visto esta palabra, que hayas recibido este mensaje. Sé que Dios habló a tu corazón. Así que abrí tu corazón a hablar con Dios y pedirle que te cambie la mentalidad para algo nuevo que Dios quiere hacer con vos. Déjate discipular por Dios. No te quedes en una vida cristiana mediocre y déjate discipular por Dios. Y si tenés el privilegio de discipular a otros, hacerlo con todo el corazón y formar a Dios en ellos, formar el carácter de Cristo en ellos y conectarlos a Dios. Dios te bendiga.